¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Buenos días. Estamos en el día 8 en este plan de lectura de 21 días que estamos llevando a cabo, tiempo de oración, una pequeña lectura del libro de Gálatas y de Efesios y cerrando con un tiempo de oración. Esa es la forma en la que lo tienes que hacer en casa. Una vez que te levantes de casa, que sea lo primero que hagas, y espero que lo sigas haciendo. Bueno, vamos a continuar. Día 8, Gálatas 5 del 1 al 15. Gálatas 5 del 1 al 15. Vamos a seguir leyendo esta pequeña fracción y en algunos puntos me voy a detener para dar una mejor explicación. ¿Sale? Pues bueno, Gálatas 5. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Aquí Pablo les está exhortando a los Gálatas de que no regresen a su antigua manera de vivir o a la esclavitud en la que tenían, específicamente en la manera de vivir, porque ellos estaban conociendo del Evangelio y algunos falsos maestros querían hacer una modificación, pero esto también provocaba que ellos regresaran también o corrían el riesgo de regresar a su manera de vivir antigua. Continuamos leyendo. Escucha bien, yo Pablo les digo que si se hacen circuncidar, aquí ya está hablando de una práctica judía que era como decían estos falsos maestros, que si no se circuncidaban pues no valía nada el sacrificio de Cristo, como lo hemos estado viendo. Les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les serviría de nada. ¿Por qué? Por el tema de la importancia que le daban más a la circuncisión que a la fe en el sacrificio de Cristo. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. ¿Cuál era la ley? La ley de Moisés, los mandamientos, en la cual nos dimos cuenta, o la ley, como comentamos en capítulos anteriores, en fracciones anteriores, solamente nos muestra que somos pecadores y que no podemos cumplir esa ley por nosotros mismos, sino que tuvo que venir Jesús y a través de ese sacrificio nosotros hacemos valer esta ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, o sea, no quieren nada con él. Eso da a entender, han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús, de nada vale estar o no estar circuncidado. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. ¿Qué amor? ¿A qué amor se refiere? A Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un amor que lleva sacrificio y sangre. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer a la verdad? Tal instigación no puede venir de Dios, que es quien los ha llamado. Y aquí, haciendo una explicación práctica y cómo lo podemos trasladar a nuestros tiempos, de que muchas veces, lo vuelvo a repetir, quizás el mismo ejemplo, llega la familia, el papá, la mamá, tú te estás metiendo en serio con Dios, estás abrazando el propósito de Dios, estás abrazando el llamado de Dios en tu vida, y de repente quiere venir, no, es que ya te vas, es más importante. Empieza a haber situaciones ahí que poco a poco empiezan a seducir. ¿Y qué va a provocar? Que te alejes, te entibies y regreses a tu antigua manera de vivir. Por eso es importante mantenerse. Quien los ha llamado, un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo por mi parte confío en el Señor que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando será castigado, sea quien sea. Hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me sigue persiguiendo? Si tal fuera mi persecución, la cruz no ofendería tanto. Ojalá
que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Y aquí vemos la primera parte donde dice: una pequeña porción de levadura fermenta a todos. Un ligero pensamiento que entre, una ligera desviación que hay en tu corazón de hacia Dios, te va a contaminar por completo, ¿sale? Y eso es algo bien importante que debemos de cuidar. Por eso tenemos que estar orando de mañana, de día, de noche, de madrugada, en todo momento estar conectados con Dios, ¿sale? Y también hace aquí que si Él realmente enseña lo que es la circuncisión, pues ¿cuál era el problema? ¿Por qué lo seguían? Ahora el que perseguía a los cristianos, como se volvió cristiano, ahora es perseguido y señalado, porque él tenía todavía un poco más de autoridad en sí, porque él conocía la palabra, tuvo un encuentro con Dios espiritualmente, bueno, con Cristo espiritualmente, y hablaba con autoridad. Entonces, sin que le hubieran enseñado, como lo vimos en capítulos, en pasajes anteriores, donde tuvo que ir a conocer a los apóstoles y tener esa confirmación si realmente estaba compartiendo lo correcto, y ellos coincidieron que sí, ¿sale? Y finalmente en este versículo dice: ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Esto es como que es tan grave la falta de manipular, de hacer algo en contra de la palabra, de cambiarla a nuestro favor o al favor de cualquier persona, o de tratar de ser piedra de tropiezo, que es tan grave que dice: es mejor que se mutilen, se mutilen. ¿Qué es mutilar? Es cortarse en cachitos todo su cuerpo. Imagínate, es mejor mutilarse que transgiversar la palabra. Se hace una referencia tan grande que dice: nadie se va a mutilar. ¿Por qué? Porque es gravísimo y es doloroso. Y eso hace esta referencia. En el versículo 13 continuamos leyendo: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Hemos sido llamados a ser libres, pero no se valga de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Y aquí hay algo bien importante. A causa de esta modificación que querían hacer en el evangelio, en las buenas noticias, que era más importante seguir unas reglas, dogmas, culturas, religiosidad, eso te va a llevar a alejarte del propósito de Dios y a regresar otra vez. Aquí hace la referencia más específica: a regresar a tu antiguo yo, a tu antigua manera de vivir. Por eso dice: a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones, a sus emociones, a lo que sienten, y a volver una manera de vivir anterior. Más bien sirvan unos a otros con amor. Animémonos, sirvámonos, estemos siempre juntos en unidad. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque es muy improbable que tú te hagas daño a ti mismo. Obviamente sí pasa, luego sin darse cuenta y eso, pero al no perdonar, al guardar la amargura, pero realmente no lo haces con esa intención: me voy a lastimar. Por eso aquí ama a tu prójimo como a ti mismo, porque muchas veces también el hombre se ama más a sí mismo que otras cosas, y hace esta referencia. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Y también habla a veces de los conflictos que hay entre la iglesia, y es decir, ahí en ese conflicto, ahí tienes que demostrar tu madurez y el amor que Dios tiene para contigo, como Él lo hizo para con todos nosotros al entregar a su Hijo. ¿Sale? Con eso terminamos esta pequeña porción. No te desanimes si no lo has hecho. Te exhorto a que, o no lo has llevado, te exhorto a que lo hagas, y si empezaste hoy, ponte al corriente o comienza desde hoy. Dios te bendiga, nos vemos el día de mañana.